A todos, como les contaba Rodrigo, mi nombre es Camila y ahora vamos a dar paso a la presentación de nuestra charlista del día de hoy. Hoy contamos con la presencia de la doctora Alejandra Cerey, graduada de la Universidad de Chile, universidad en la que también hizo su pregrado y su magíster, y actualmente es investigadora postdoctoral del Instituto de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad O'Higgins. Y hoy nos estará contando un tema sobre su especialidad. En particular vamos a estar viendo peligros asociados a terremotos. Así que le doy el paso a Alejandra para que comience su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila, Rodrigo. Muchas gracias a todas y a todos por estar presentes. Como tal, presente es un regalo, su tiempo y disponibilidad en este ciclo. Bueno, la presentación del día de hoy la voy a decir en español, pero mayoritariamente va a estar las diapositivas en inglés, ¿ya? Pero no se asusten, porque todo va a ser dicho en español. Y como bien mencionó Camila, el trabajo a presentar el día de hoy corresponde mayoritariamente al trabajo doctoral, que consiste básicamente en los deslizamientos cosísmicos durante terremotos corticales superficiales y terremotos de subducción, sus factores controladores y la construcción de modelos conceptuales del peligro. ¿Y por qué no se me escuchan bien? Sí, todo se escucha súper. Ya, es que me quedé pegada a clase. Que no puedo hablar. Prueba si es que te vas como a la esquina izquierda. Ahí, justo cambió. Ahí sí. Ahí sí. Bueno. Sí. Ahí sí. Yo sí lo mismo. Eso sí. Ya, volviendo, la presentación va a partir con una introducción, después las áreas de estudios asociadas a la investigación, la metodología, posteriormente, y a continuación dos trabajos del terremoto del Maule y del terremoto Aysén, y finalmente la construcción entonces de los modelos conceptuales del peligro. Espero hacerlo en 30 minutos, mayoritariamente. Y esto, aquí, ya. Bueno, quizás muchos y muchas ya sabrán, pero la tectónica y la sismicidad van muy de la mano, y también influye mucho entonces el ambiente en el que estemos, el límite de placas. Por ejemplo, particularmente en el caso chileno, en donde tenemos un límite de placas convergentes. La sismicidad también tenemos distintos focos, y mayoritariamente, por ejemplo, estamos acostumbrados a los terremotos de subducción, que son un terremoto interplaca, entre la placa de Nazca y la placa continental, una subductando bajo la otra, y dentro de estos terremotos, los que generan deslizamientos mayoritariamente, o los que son los terremotos de subducción y los terremotos cortical superficial, ¿ya? Y justamente en nuestro país tenemos estos dos tipos de terremotos principalmente. Y últimamente, disculpen, tenemos dos casos de estudio recientes, como son el terremoto del Maule del 2010, terremoto de subducción, y el terremoto del 2007, en donde vamos a hacer, son los casos de estudio justamente de la investigación. Entonces, la primera área corresponde a la afectada por los deslizamientos generados por el terremoto del Maule 2010, los Andes de Chile Central, en donde su geomorfología está caracterizada justamente por la subducción entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Tenemos 4 franjas principalmente, longitudinales: la cordillera de la costa, la depresión central y la cordillera principal y frontal ya en el lado argentino. Y la otra área de estudio es la afectada por el terremoto del 2007, y este sector o esta área de estudio, bueno, corresponde al límite sur entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Y entonces tenemos la presencia de la zona de falla Lkinievsky, en la cual en la imagen se presenta como LOFZ, una gran zona de falla de más de 1000 kilómetros de extensión,
que justamente acomoda la componente lateral de la subducción. Entonces, el terremoto del 2007 fue un terremoto cortical superficial asociado justamente a esta zona de falla. Y me voy para acá. La metodología a utilizar en la investigación consiste en la preparación de los inventarios para cada caso, en la cual esta construcción de inventario es similar para ambos casos, se ocupa la misma metodología, ¿ya? Después definimos entonces, hacemos un análisis espacial de la distribución de los deslizamientos, para luego justamente determinar cuáles son los factores que condicionan estos deslizamientos, sus factores controladores, y finalmente entonces con estos dos casos de estudio, más inventarios de otros estilos en el mundo y también chilenos, tenemos entonces el desarrollo de los modelos conceptuales asociados para reconocer este tipo de peligro. Para el primer caso, que es el terremoto del Maule, la mayoría del trabajo está presentado en el paper que se presenta. Este terremoto, magnitud 8.8 de subducción, y la imagen se presenta justamente la zona de ruptura asociada a este terremoto, y se muestran las dos asperezas asociadas a esta sismicidad, ¿ya? Con su epicentro también. Luego, entonces, desarrollamos el inventario, es decir, mapeamos a escala 10.000 y en detalle 1-2000 en toda la zona afectada, chilena y argentina, y la mapeamos según los tipos de deslizamientos Kiefer de 1984. Deslizamientos disgregados, flujos, extensiones laterales y deslizamientos coherentes. Las mayorías entonces son deslizamientos disgregados y se ubican mayoritariamente en la cordillera principal, ¿ya? Y con algunos clústeres, o por ejemplo en Arauco, que es la parte más cercana a Concepción. Luego, entonces, cuando ya construimos este inventario, lo relacionamos con la geología en el sentido de la pendiente, y entonces la litología simplificada. En la zona afectada, la litología o el tipo de roca o el mapa geológico lo simplificamos a edad y a tipo de roca, es decir, sedimentaria, intrusiva, metamórfica y la edad. Entonces lo dejamos en poquitas litología, y entonces lo correlacionamos con eso, con la litología simplificada y con la pendiente, para luego entonces desarrollar estos histogramas, donde en el eje Y está entonces el porcentaje, es decir, el número de deslizamientos normalizado, y en el eje X, entonces, el tipo de deslizamientos que encontramos, clasificado según Kiefer 1984, ¿ya? Y además, entonces, con la pendiente. La mayoría de los deslizamientos, entonces, están en las litologías más jóvenes, ¿ya? Y depósitos jóvenes, y en las pendientes entre 20 y 40 grados. Otra correlación que se hizo fue con la sismicidad, con parámetros sísmicos, las aceleraciones horizontales, aceleraciones verticales, y también velocidades horizontales y verticales, y además con la razón entre la aceleración horizontal y vertical. Y se hicieron entonces estos mapas, ¿ya? de la sismicidad o de este parámetro sísmico. Además, se construyeron entonces mapas de la concentración de deslizamiento para todos los deslizamientos y por los distintos tipos de deslizamiento, según Kiefer 1984. Entonces,
ese es el LC o la concentración de deslizamiento. Entonces en las imágenes se muestran desde más oscuro los sectores con mayor concentración de deslizamiento. Entonces el mapa anterior asociado al parámetro sísmico de las aceleraciones horizontales, verticales y la razón entre la aceleración horizontal y vertical, junto con estos mapas de concentración de deslizamiento. Entonces podemos hacer esta correlación entre la sismicidad y la ubicación de los deslizamientos. Y el parámetro que más correlaciona es la razón entre la aceleración horizontal y vertical. Ya se hizo entonces esta relación con todos los parámetros sísmicos, y con el que sí se encontró una correlación más o menos buena fue con este parámetro. También se hizo un análisis de la ubicación del deslizamiento versus la distancia a la zona de ruptura, ¿ya? En donde básicamente no encontramos una correlación muy buena, ¿ya? Otro análisis es el número de deslizamientos con relación a la magnitud. La mayoría de los inventarios que hay en el mundo son inventarios de deslizamientos generados por terremotos corticales superficiales, que son los circulitos grises que se muestran en el gráfico. ¿Ya? Cada circulito gris corresponde a un inventario. Entonces el número total de deslizamientos versus la magnitud de ese terremoto. Y como les decía, la mayoría de los inventarios que existen son asociados a terremotos cortical superficial, ¿ya? Y hay muy pocos inventarios sobre deslizamientos gatillados por terremotos de subducción. Y bueno, el del Maule y el de Tohoku. Tohoku fue magnitud 9.0 el 2011 y el Maule 8.8 el 2010. ¿Ya? Entonces, este análisis nos muestra que hay una relación distinta para los deslizamientos gatillados por terremoto cortical superficial versus de subducción. Entonces, por ejemplo, para una misma magnitud, podemos encontrar una diferencia en el número de deslizamientos de 1 a 2 órdenes de magnitud en comparación con los inventarios cortical superficial. ¿Ya? Entonces, es otra la distribución que se tienen para estos tipos de inventarios, ¿ya? Y la línea que está, bueno, más oscura, corresponde justamente, bueno, a las estimaciones que se hacen ya con toda la cantidad de inventarios que se hace, que existen. Otro análisis que se realizó es de la ubicación de los deslizamientos en relación a la ladera, y para eso se hicieron dos mediciones. La primera es entre el escarpe del deslizamiento y la parte más alta de la ladera, y la segunda entre la distancia que está entre el pie del deslizamiento y la parte más baja de la ladera. Ambas distancias normalizadas a la distancia total de la ladera. ¿Para qué es útil este deslizamiento? Esta es una metodología de Mounier 2013 para saber si existe algún tipo de efecto de sitio, como por ejemplo amplificación topográfica. ¿Ya? Hicimos este análisis entonces para ambos inventarios, el de Aysén y el del Maule, ¿ya? Y lo que se muestra en la imagen son entonces en el eje Y la distancia normalizada entonces a la parte más baja, y en el eje X la distancia normalizada a la parte más alta de la ladera, ¿ya? Y los circulitos, el distinto diámetro corresponde al área de cada deslizamiento, ¿ya? Y entonces estas mediciones se hicieron para todos los deslizamientos para cada inventario. Ya. Entonces, por ejemplo, para el caso de Aysén, la mayoría de los circulitos está más cercano al eje Y, lo que nos habla de que la mayoría de los deslizamientos, entonces su cabecera está en la parte más alta de la ladera.
¿ya? Y eso nos da indicio de que existe entonces, pueden existir efectos de sitio como amplificación topográfica, ¿ya? Para el caso entonces de Aysén. Hicimos también las mismas mediciones para el inventario del Maule y no se observa entonces ninguna preferencia o ubicación de las laderas más hacia la cabecera. Están uniformemente distribuidas en la ladera. Entonces, en conclusión de este trabajo, pero solamente para el caso del Maule, bueno, tenemos un inventario completo de este tipo que, como les señalaba, son pocos en el mundo, un inventario completo y también con sus análisis. Encontramos que el factor más importante sísmico que correlacionaba era con la razón entre las aceleraciones horizontales y verticales, y además entonces los resultados expresan que hay una diferencia entre de 1 a 2 órdenes de magnitud entre el número de deslizamientos a esperar, difiere entre los cortical y los de subducción. Entonces, esas son las conclusiones más importantes para este trabajo. En el caso del sismo de Aysén, como les señalaba, esta sismicidad está asociada a la zona del falla Likinievsky. Esta empezó en enero de 2007 y tuvo su máximo magnitud en abril de 2007. Bueno, y también le hago propaganda al paper de Villalobos et al. 2020, en donde expresa también un acabado detalle sobre cómo entonces es la dinámica de esta zona de falla. En este trabajo expresa, bueno, justamente esta es una zona de falla y que la mayoría del trabajo, en el caso de 2007, corresponden a la falla Río Cuervo, a la falla Quitralco y la falla Punta Cola, ¿ya? Que son mayoritariamente de Extral y algunas con componentes de otros estilos también. Pero bueno, el trabajo de Villalobos expresa entonces cómo es la geometría entonces para este enjambre sísmico. Se realizó una actuación del inventario asociado a los deslizamientos cativados por el terremoto del 2007, que fue una magnitud 6.2. Y entonces se muestra el mapa, bueno, el mapa completo y como un zoom al sector donde hay mayor cantidad de deslizamientos, y se mapearon según Hank et al. 2014, ¿ya? Y también según Kiefer 1984. El análisis que se hizo con este inventario, ¿ya? Bueno, aparte de calcular el área afectada total, el número de deslizamientos, se determinó el volumen asociado total deslizado para cada evento, para el evento de 2010 y 2007, y entonces vemos una gran diferencia, que, ejemplo, en el caso del Maule 2010, en total tenemos 10.6 millones de metros cúbicos deslizados versus el terremoto de Aysén 2007, que fue 122.3 millones de metros cúbicos. Y esto se debe principalmente a que en el caso de Aysén tenemos mayoritariamente deslizamientos de roca y avalanchas de roca, que corresponden como al mayor porcentaje de volumen, versus el caso del Maule, que la mayoría de los deslizamientos más disgregados y de menor área, y por ende son más pequeños.
Continuando con la comparación entre ambos inventarios, tenemos la frecuencia o la densidad de frecuencia para cada inventario. En el eje Y se muestra entonces la densidad de deslizamientos, y en el eje X entonces el área. En amarillo corresponde al inventario del 2007, de Aysén 2007, en rojo al del Maule 2010, y se compara también con el inventario de Tohoku, que fue el 2011, que también de subducción, y la línea azul más marcada que corresponde al terremoto Northridge 6.7, que es cortical superficial. Entonces, de nuevo vemos lo que les señalaba previamente, que para el caso del Maule, la mayoría de los deslizamientos son de áreas más pequeñas, ¿ya? Que son los puntitos más rojos. Los puntitos rojos versus en Aysén, que quizás la mayoría de los deslizamientos tienen un área mayor en comparación con el del Maule. Entonces, desde ahí también que tengamos mayor área deslizada o mayor volumen en el terremoto de Aysén. Y en la distribución, en los deslizamientos, en los tamaños más grandes, es similar en ambos inventarios. Entonces, independiente del terremoto que tengamos en Chile, puede ser que la distribución de las áreas mayores sea igual, independiente de la magnitud. Otro análisis que se hizo entonces fue de los deslizamientos versus la distancia a las fallas activas, que en este caso eran 3. Y se encuentra entonces que la mayoría de los deslizamientos está entre, o 55% aproximadamente de los deslizamientos está dentro de los 5 primeros kilómetros más cercanos a las fallas activas, y siendo que el 20% está en el primer kilómetro. Entonces, en conclusión, para este caso, el caso de Aysén, tenemos entonces una actualización de este inventario, el volumen total, y que entonces los factores de mayor predominancia corresponden entonces a la distancia a la falla, y entonces la amplificación o efectos de sitio como amplificación topográfica que habías mencionado también previamente. Luego entonces con ya la construcción o con el análisis de cada caso en estudio, que fue el terremoto 2007 y el terremoto 2010, cortical y superficial, tenemos entonces, podemos desarrollar modelos conceptuales para justamente el reconocimiento de este tipo de peligro en distintos ambientes montañosos en los Andes centrales, ¿ya? En los Andes chilenos. Entonces, como les decía, tenemos los factores controladores y entonces las características de los deslizamientos cosísmicos gatillados por terremoto de subducción y cortical superficial. Entonces, tenemos las características para construir entonces estos modelos a partir de lo que le había presentado previamente. Entonces tenemos los distintos factores y las características de su distribución espacial, los tipos de deslizamiento, el número de deslizamiento, etc. Entonces se construyeron 4 pares de modelos conceptuales, ¿ya? El primero corresponde a el modelo, o el ambiente, perdón, cordillerano glaciar. Entonces, para este ambiente se construyó entonces esta tabla que corresponde a, dentro de cada ambiente, los distintos terrenos que podemos encontrar, sus características geológicas y geotécnicas. Entonces, para cada terreno, qué tipo de deslizamientos se podrían gatillar si es que tenemos un terremoto cortical superficial o un terremoto de subducción, los peligros secundarios, y entonces se entrega también recomendaciones sobre intervenciones ingenieriles y estrategias de reducción de riesgo. Además, entonces, con esta tabla se presenta entonces el modelo, o perdón,
conceptualmente qué tipo de deslizamientos se pueden generar. Entonces, si ocurre en un ambiente cordillerano glaciar, un terremoto cortical superficial, entonces, ¿qué deslizamientos podemos encontrar? Su distribución, sus tamaños, qué peligros secundarios asociados, ya, por ejemplo, el represamiento, podemos encontrar, sabemos que se pueden generar deslizamientos de roca o avalancha de roca y por ende represamiento del río, ya, y también qué sucede entonces si tenemos para un terremoto de subducción. Entonces, de nuevo, ¿qué deslizamientos podemos encontrar? Sus áreas, sus tamaños, todo esto conceptualmente, ambiente o en cada terreno de este ambiente. Otro ambiente muy común en los Andes chilenos es el ambiente cordillerano fluvial. Entonces también para este ambiente, de nuevo, ¿qué terrenos encontramos? Por ejemplo, las partes altas de las laderas interfluviales, el sector del río, y entonces de nuevo, ¿qué características geológicas y geotécnicas asociadas? Los deslizamientos, dependiendo del terremoto que se podría generar, los deslizamientos o los peligros asociados y sus recomendaciones ingenieriles y de estrategia. Entonces aquí tenemos el modelo del modo conceptual, si es que se genera un terremoto cortical superficial, ya. Los deslizamientos, sus áreas, su distribución, etc. Y de nuevo, ¿qué pasa si tenemos un terremoto de subducción? El otro ambiente que también es muy común es un ambiente cordillerano en donde la litología predominante es la plutónica intrusiva. Ya, entonces, también lo quisimos representar. Entonces tenemos los distintos elementos del terreno, de nuevo las características o los tipos de deslizamiento, los peligros secundarios y las intervenciones o las recomendaciones y estrategias. Entonces tenemos nuevamente qué sucede en este ambiente si tenemos un terremoto cortical superficial, y damos de nuevo, esta distribución de posibles deslizamientos cosísmicos, y si tenemos un terremoto de subducción en un ambiente cordillerano plutónico. Y el último ambiente que también quisimos representar fue el ambiente de frente de montaña, que también es muy común en los Andes chilenos, por ejemplo, que en el caso de Santiago, en donde tenemos un frente de montaña que limita a un sector urbano, ya. Entonces, de nuevo también la tabla asociada a este ambiente, el terreno, los distintos terrenos que podemos encontrar, sus características geológicas y técnicas. Entonces, como les decía, la parte más planita, bueno, es la parte urbana o que está en grilla, la parte urbana. Y representamos entonces, por ejemplo, en Santiago tenemos un peligro muy inminente o que corresponde a la falla de San Ramón. Entonces, ¿qué sucedería si tenemos un terremoto, por ejemplo, en magnitud 7 asociado a esta falla? Y aquí representamos entonces los posibles deslizamientos que podríamos tener, y versus un terremoto de subducción. De manera de discusión también se presenta, bueno, una tabla en donde para cada tipo de deslizamientos cosísmicos, las potenciales o las consecuencias potenciales que se pueden generar, el nivel de riesgo, pero que está se dan recomendaciones de mitigación a ese peligro asociado. Entonces, en forma de conclusión de este trabajo, bueno, de los geomodelos se entregan a grandes rasgos los principales factores controladores y las características de los deslizamientos
para terremoto cortical superficial y terremoto de subducción se muestra en forma más práctica en los distintos ambientes y entonces es fácil de visualizar este peligro para cada ambiente y también se puede replicar en otros sectores. Ese fue a grandes rasgos mi presentación y creo que lo hizo en 30 minutos. Hola Alejandra, sí, creo que fue casi justo en 30 minutos. Los recordamos a todos los que están presentes que pueden dejar sus preguntas en el chat. Mientras tanto, yo te voy a hacer un par de preguntas, Alejandra, que es una, ¿cómo escogieron ustedes la ventana temporal sobre la cual buscar deslizamiento? Esto pensando en que hay también eventos precursores y réplicas que también podrían generar deslizamiento. Sí, muy buena pregunta. Igual, obviamente no me detallé la construcción de los inventarios. Y bueno, la preparación de los inventarios corresponde justamente se hace en base a imágenes satelitales más terreno para verificar justamente las zonas más importantes, por ejemplo, los clústeres más importantes. Entonces, por ejemplo, con imágenes satelitales de Google Earth, antes del terremoto y posterior al terremoto, con una brecha, ahí va depende de las zonas, porque hay zonas que tienen, las imágenes son más fáciles o más instantáneas que en otras zonas. Pero entre los primeros 5 años, porque hay zonas que no tienen, por ejemplo, la imagen al año siguiente. Entonces ahí va a depender de la zona, no sé si se entiende muy bien mi respuesta, pero obviamente la imagen disponible después del terremoto y con la disponible antes del terremoto. Y bueno, dependiendo ahí y la escala es de, como creo que lo había señalado, unos 2.000 a unos 10.000. Mira, hay algunas preguntas. Bueno, les recordamos, y está puesto en el chat, que esta charla y todas las charlas del ciclo geológico las pueden encontrar en el canal de YouTube del Departamento de Geología. El link está en el chat al final, y al inicio casi están los links de nuestras otras redes sociales. Daniel pregunta si recuerda algún deslizamiento ocurrido en algún edificio volcánico activo. ¿Algún en particular? Bueno, en Aysén recuerdo más porque, pero ¿se refiere al del Maule o al de Aysén? Yo asumiría que se refiere a las las dos áreas, me imagino. Okay, tenemos volcanes en ambas. Ya. Para el caso de Aysén, en realidad los deslizamientos eran superficiales de deslizamientos de suelo, por ejemplo en Río Pescado, ahí eran particular, pero eran conos monogenéticos. Y para el caso de Maule también son deslizamientos muy superficiales de tierra, pero sí, en sectores como el material más disgregado, no necesariamente de roca, sino que los vi por lo menos en las zonas más volcánicas, era el material muy superficial que deslizaba. Okay. No sé si responde claramente. Sí, bueno, me imagino que sí. Mira, hay un mensaje de Eric Jensen que dice que está utilizando tu inventario para un trabajo en la zona del Maule. Y bueno, y esto es una pregunta que siempre se hace, que es ¿dónde está publicado disponible para descarga estos datos si es que otros científicos quieren usarlo? Si tú puedes dar algún tipo de indicación. Porque él indica que hay algo que tal vez no está disponible en el material suplementario, o tal vez tú puedes dejar alguna forma de contacto si alguien quiere hablar contigo. Claro, sí, es que
a través del mail, ahí voy entregando el material. Sí, o sea, por ejemplo, por el inventario en sí mismo o otras cosas, yo creo que al mail ahí puedo mandar mayor información. Ok. ¿Y podemos poner tu Pero correo claro, como electrónico? material complementario. ¿Ah? Sí, podemos poner tu correo electrónico en el chat. alejandra.cerey@gmail.com. Ya. No sé si lo escribimos los dos al mismo tiempo. Sí. Ya. Bueno, entonces ahí, como decía Alejandra, se puede contactar en caso de que alguien esté interesado en conocer más detalle o colaborar con ella, ¿cierto? En lo que es la disponibilidad de datos del inventario. Tengo otra pregunta de Javier Ojeda, que si es que se han evaluado en la literatura los deslizamientos relacionados a sismicidad intraplaca de profundidad intermedia. Ah, Eso dice porque las aceleraciones en superficie pueden ser también altos. Eh, Esa es la pregunta 1. En relación a ese foco de sismicidad, claro, tendría que definir algún inventario en particular, porque claro, el tema es los inventarios que están disponibles para hacer estos análisis. Como les decía, los corticales superficiales hay harta disponibilidad y los de subducción o de profundidad quizás intermedias son muy, muy, muy poquitos o quizás no existen o no están completos. Ese es el tema con los inventarios cosísmicos, que hay de repente inventarios pero que no están completos. Y desde ahí es difícil como definir entonces los factores controladores o hacer algún análisis más acabado justamente porque la base no está completa. Y sí, pues como trabajo definir entonces si hay alguna diferencia en comparación con los otros tipos de deslizamiento para investigar, que es lo que justamente ese tipo de sismicidad intermedio. Si tenemos algún inventario, ahí le podemos sacar mayor información. Ok. Bueno, nosotros, voy a hacer la otra pregunta de Javier, pero entre medio, Carlos Falconi pregunta por las referencias de tus trabajos. Nosotros normalmente las ponemos en nuestras redes sociales, especialmente en el grupo Facebook, ahí van a estar disponibles, a no ser que Alejandra las quiera poner ahora mismo en el chat si las tiene a mano. Pero voy por mientras con la otra pregunta de Javier, que era relacionada, que se refiere a qué es lo que, según tú, sería más importante, un efecto de la fuente, como tal vez la magnitud de un terremoto, o las condiciones locales de atenuación o morfológicas, por ejemplo. Qué buena pregunta. Para el tema, depende, pues si es cortical superficial, el efecto de sitio es muy relevante. Y el tema de subducción, ahí, bueno, no es tanto la magnitud, sino que también de nuevo como la litología en el sector en que está. Y la pendiente o la geomorfología, o el relieve en realidad. El relieve en ambos casos o en cualquier tipo de deslizamiento cosísmico siempre va a ser un factor de primer orden. Y así lo es para ambos tipos de deslizamiento, cortical superficial o de subducción. El relieve es un factor siempre de primer orden. Y desde ahí sí o sí es algo que tenemos que hacernos cargo. Ok. No sé si respondí muy gratamente de nuevo a la pregunta. Bueno, asumamos que sí, si no, ahí tenemos todavía tiempo para otras preguntas. Mira, Mónica Marín tiene una pregunta interesante que se relaciona, ¿cierto?, con los efectos de estos eventos geológicos, y ella pregunta si del inventario de deslizamientos de la zona del Maule se tiene conocimiento de alguno que haya generado alto impacto en la comunidad, como fallecido, desaparecido, cosas así.
Qué buena pregunta también, Mónica, porque igual, claro, también otro, otro tipo de inventario que se tiene asociado a los muertos, a las muertes. Y para este en particular que yo sepa, no es por algún tipo de deslizamiento que haya algún muerto, ¿ya? O sea, bueno, cada secuencia es como una cadena una cascada de peligros, ¿cierto? Tenemos el terremoto, después el deslizamiento, después si es que falleció, si es que falleció alguien. Pero yo que sepa particularmente por el deslizamiento, por algún deslizamiento, no tengo información que es de fallecidos, fallecidas o desaparecidos, versus como en el caso de Aysén, que es, la mayoría de los fallecidos o desaparecidos fueron justamente por los deslizamientos. Ah, ok. Mira, y un poco en relación con Aysén, me imagino que es la pregunta de Nicolás Andrés Pérez, que pregunta si en base a estas recopilaciones, la literatura, lo que tú has visto, hay indicios de que la cinemática de la falla, normal inversa de rumbo, puede ser importante en la cantidad y tipo de deslizamiento. Me imagino que él está pensando en terremotos, ¿cierto?, de fallas intraplaca superficiales. Qué buena pregunta, sí. O sea, claro, el caso que tenemos aquí en Chile es solamente de falla de rumbo y no tenemos hasta el momento mayor inventarios completos sobre fallas normales o de inversas, pero sí hay inventarios en el resto del mundo en donde es, por ejemplo, ¿Aló, Alejandra? Te perdí. No sé si eres tú o soy yo. Sí, yo también perdí audio. Yo creo que es ella. Esperémosle unos minutos. Ya, mientras contactamos a Alejandra para ver si es que puede reconectarse, les recordamos a todos, pueden navegar el chat y en la parte superior están nuestras redes sociales. Ahí van a tener acceso a esta charla y información asociada a esta charla. Y también a charlas anteriores, están todas en nuestro canal de YouTube, que está indicado ahí con el link. Y ahí pueden ustedes revisar charlas anteriores que normalmente tienen link a las publicaciones que soportan las charlas. Normalmente son algo así como 2 o 3 publicaciones. Así que ahí cualquiera que esté interesado en alguno de los temas que se trató puede indagar un poco más.